Jackson había pasado la mayor parte de su vida en los profundos recovecos del espacio, trabajando como mecánico en las estaciones espaciales Paraf, Ericas, D.O.N.D. Las estrellas eran la única constante. Sus días estaban llenos de manos manchadas de grasa, el zumbido de los motores y el brillo opaco de la iluminación artificial. Pero todo cambió en el momento en que ella entró a su taller. No era el sonido de sus botas lo que primero llamó su atención, fue la repentina calma casi antinatural en el aire. Jackson levantó la vista de su trabajo limpiándose las manos con un trapo de pie en la puerta había una mujer alienígena alta, con la piel que brillaba en tonos de azul pálido. Sus ojos, del color de los océanos más profundos, parecía mirar directamente a través de él. Llevaba un elegante mono plateado que contrastaba fuertemente con la calidez de la habitación, haciendo que su presencia se sintiera como una caída repentina temperatura. Ella dio un paso adelante, sus movimientos elegante, pero decidido. El corazón de Jackson dio un vuelco. Algo en ella tan inquietantemente familiar, pero completamente extraño, que su mente corrió tratando de colocar su cara. Pero él no pudo. Nunca la había visto antes. ¿Reconoces, yo humano? Ella le pidió a su voz suave, como la música con un toque de algo ancient. Había una confianza innegable en sus palabras, y se sentía como si tuvieran un peso mucho más allá. Su simplicidad. El estómago de Jackson volteó, un extraño nudo formándose en su parpadeo, tratando de sacudirse la sensación de déjà vu que se había infiltrado en él. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. La confusión era palpable, como si sus recuerdos lo molestaban fuera de su alcance. Lamento que haya logrado decir su voz, más vacilante de lo habitual. No creo que nos hayamos conocido antes. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa sutil. No, ella dijo .com, o si le divirtiera su incertidumbre. Pero tenemos a Jackson frunciendo el ceño, limpiando su frente, mientras sus pensamientos se enredaban. Había algo en ella, algo tan profundamente familiar que lo había inquietado. Ansí se hubieran conocido antes de que su mente parpadeara en su pasado. Un pasado lleno de interminables misiones y los rostros de innumerables extraños. Pero ninguno de ellos se sintió. Como esta, su presencia era magnética, casi hipnótica. Había un aura de poder a su alrededor, como si hubiera visto y experimentado cosas que Jackson nunca podría imaginar. Y, sin embargo, también había una extraña tristeza en sus ojos, como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo. ¿A quién le preguntaste, Jackson, tratando de estabilizar su corazón acelerado, que no le gustaba la sensación de que se estaba asentando profundamente en su pecho? Sus instintos le dijeron que esto no era solo un simple encuentro, era el comienzo de algo mucho más complicado. La mujer lo estudió por un momento, como si considerara cómo responder. Mi nombre es Zora, dijo, su voz más suave ahora, pero la pregunta no es quién soy yo, soy quién eres. La confusión de Jackson se profundizó, pero él mantuvo su mirada sin querer echarse atrás. Le dijo que Sara no era un extraterrestre cualquiera. Allí era una historia entre ellos, algo escondido en los pliegues del tiempo, algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. Sus ojos se ablandaron por un breve segundo, antes de que ella volviera a hablar. ¿Realmente no me recuerdas? Jackson, estuvimos juntos una vez. Y así, todo dentro de él se congeló. Gancho, ¿qué era la verdad detrás de las palabras de Zora? ¿Por qué estaba ella parada frente a él? Ahora Jackson estaba congelado en su mente, arremolinándose de confusión. El nombre que pronunció Zora resonó en su cabeza, pero era como tratando de aferrarse a una sombra resbaladiza y esquiva. No podía recordar a una mujer llamada Zora. No podía recordar haber estado con ella tampoco. Pero la forma en que ella lo miró con esos ojos profundos, como el océano, hizo que algo se agitara a punto de dentro de él. Un sentimiento que no podía explicar, pero que parecía atraerlo como a un
Recuerdo un poco inalcanzable, lo siento. Jackson dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No te recuerdo. La expresión de Sarah se suavizó, pero no hubo ira, solo algo que parecía lástima. Ella se acercó, y Jackson se dio cuenta la gracia en sus movimientos, como un depredador, en un bosque deliberado pero fluida sin esfuerzo. Inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera evaluando. Recuerda el planeta Andara. Ella le preguntó con voz firme, como si lo estuviera. Provendo. Jackson parpadeó, y el nombre sonó vagamente familiar, como un susurro del pasado lejano. Era un lugar en el que había estado años atrás. Un mundo remoto, conocido por sus frondosos bosques y vistas impresionantes. Había estado estacionado allí durante una misión mucho antes del tranquilo solitario la vida que ahora llevaba. Pero los recuerdos eran nebulosos, nublados por el paso del tiempo. Y recuerda el lugar donde Jackson respondió lentamente, tratando de reconstruir los fragmentos de su pasado. Pero yo no recuerdo que estabas allí. Sarah sonrió débilmente, casi tristemente. Yo estaba allí. Jackson, nos conocimos en un bar en la ciudad capital. Estabas celebrando la finalización de tu misión. Yo estaba. Ella hizo una pausa, eligiendo las palabras. Cuidadosamente me enviaron a observar, pero esa noche las cosas cambiaron para Jackson. El estómago apretó la tensión en su pecho. Haciéndose más fuerte, su mente empujó contra la niebla, tratando de despejar la confusión. Pero no había nada. Nada que pudiera conectar a Sarah con sus recuerdos, y, sin embargo, existía esta sensación innegable de que ella había estado allí, de alguna manera entretejida en la tela de su pasado. Un pedazo de su vida que él había tenido no olvidado, o quizás enterrado. No entiendo. Que Jackson admitiera su voz, sacudiendo ligeramente lo que sucedió esa noche. Sarah respiró hondo con los ojos. Wen siga abandonando el suyo. Esa noche tú y yo compartimos más de un momento que no fue solo un encuentro aleatorio. Yo era parte de algo más grande, una misión, una prueba, pero en el final que no pude seguir, tuve que borrar mi recuerdo de ti para mantenernos tanto safe. Jackson sintió una extraña mezcla de incredulidad y algo más de arrepentimiento. Tal vez había vivido innumerables encuentros peligrosos, batallas en mundos extranjeros, pero nunca tuvo nada. Ese en ti, que esta Sarah no era solo una extraterrestre, sino que estaba algo ligada a su pasado, en formas en que él no podía comprender. ¿Borraste tu memoria? Él pidió, luchando por darle sentido a todo. Sarah sintió con una pequeña sonrisa casi triste en sus labios. Sí, Jackson, para protegerte a ti, para protegerme a mí mismo, pero ahora que estoy aquí, no podía mantenerme alejado más. Jackson dio un paso atrás, tratando de procesar sus palabras. Si lo que ella dijo que era verdad, entonces esto fue más que un encuentro casual. Este fue el destino, o quizás algo más oscuro, algo mucho más peligroso. Sarah no era cualquier alien. Ella era parte de una historia que Jackson ni siquiera había recordado. Si Sarah era enviado a observarlo, ¿cuál era la misión? ¿Y por qué volvía ahora? Jackson sintió un escalofrío correr por su columna vertebral, y cuando las palabras de Sarah se asentaron sobre él como una espesa niebla, su mente corrió intentando para darle sentido a lo que ella acababa de revelar, todo lo que él creía saber sobre su pasado, su trabajo, incluso la forma en que él visto el universo. Todo se sintió repentinamente frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. ¿Entonces me estabas espiando? La voz de Jackson estaba tensa. Su pecho se tensaba con una mezcla de ira e incredulidad. Él no quería creerlo. En la idea de que alguien, especialmente alguien tan hermosa y misteriosa como Sora, podría estar usándolo como un peón en un juego más grande. Era demasiada. La mirada de Zoresi ablandó, y ella sacudió la cabeza lentamente. No era como si Jackson no estuviera espiándote. Fui enviado a observar, sí, pero no sabía quién eras. Entonces la misión era aprender sobre el comportamiento de la humanidad para mira. ¿Cómo reaccionas a ciertas situaciones?
Se suponía que no debía ser personal, pero cuando te conocí, todo cambió. Jackson miró fijamente su incredulidad, escrita por toda su cara. Así que lo que te acercaste a mí por alguna prueba. Sara pisó adelante sus movimientos lentos y deliberados. No esperaba sentir cualquier cosa, pero cuando pasábamos tiempo juntos, no podía ignorarlo. Eras que diferente. No sabía por qué al principio pensé que era solo la misión, pero luego me di cuenta era más. No podía negar la conexión y me asustó. Jackson corrió una mano por el pelo, su mente girando. Siempre había sabido que la vida como soldado, un mercenario, podía ser complicado, pero esto era algo que no estaba preparado para una mujer alienígena, a quien se suponía que era solo otra. Misión ahora estaba parado frente a él diciendo que su tiempo juntos había significado más de lo que cualquiera de ellos podría haber predicho. ¿Qué pasó entonces? Jackson preguntó con la voz apenas por encima de Ansura. Si sentías algo por mí, ¿por qué borrar tus recuerdos? Sara miró hacia otro lado por un momento, sus ojos distantes. No fue mi elección. Me vi obligado a borrar mi recuerdo que mis superiores lo ordenaron. No podían permitirme acercarme demasiado a un humano. Pensaron que podría traicionarlos. Deja que mis sentimientos nublen mi juicio. Y al final, tenían razón al tener miedo de que me estuviera apegando demasiado. Jimeno Jackson tragó saliva con fuerza. Siempre había sabido que había algo peligroso en la mandíbula que tenía. Se había enfrentado a la muerte innumerables veces. Luchó en batallas donde lo que estaba en juego era más alto de lo que podía comprender. Pero esto era personal. Esto fue una traición no solo a él, sino a la propia Sara. Así que, ¿qué pasó ahora que preguntó por qué? ¿Estás aquí, ahora, después de todo este tiempo? Los ojos de Zora suavizaron su expresión lleno de pesar, porque la misión no ha terminado. Jackson, y no es solo sobre nosotros, más volví, porque la Tierra está en peligro. La gente que una vez trabajaron para ellos han regresado y quieren terminar lo que empezaron. Necesito tu ayuda. El corazón de Jackson se aceleró todo. Sucedía tan rápido que en un momento estaba trabajando en máquinas, y ahora estaba parado frente a una mujer alienígena. Su pasado regresaba a él de una manera que nunca esperó, y ahora el destino de su mundo estaba en peligro. ¿De qué peligro le advertía Zora? ¿Y podría confiar en ella? ¿O todo esto era solo otra parte de la misión? La mente de Jackson se aceleró mientras las palabras de Zora colgaban en él. El aire cargado de significado de la Tierra estaba en peligro por parte de las mismas personas que habían enviado que ella lo observara. Hace años él no tenía idea de qué pensar con todo lo que había conocido hasta ahora. Era su vida como soldado, siempre listo para la próxima pelea, la próxima misión. Pero esto se sintió diferente. Este fue un peligro personal. Repitió su voz aguda con incredulidad. ¿Qué estás hablando, Sara? ¿Qué está después de la Tierra? Sara respiró hondo, como si se estuviera robando a sí misma por lo que estaba a punto de decir. Sus ojos tan llenos de dolor y arrepentimiento, encerrada en su... Ella tenía una forma de mirarlo que lo hacía sentir como si todo el universo se estuviera derrumbando a su alrededor. Era aterrador y extrañamente reconfortante, como si ella estuviera tratando de decirles él todo lo que necesitaba saber sin decir las palabras. Jackson, el Imperio, una vez servidos, vuelven. Ella comenzó lentamente y encontraron la Tierra. El aliento de Jackson atrapó en su garganta el Imperio, del que había oído historias, ellos rumores, sobre todo una raza alienígena poderosa y despiadada que conquistó planetas y especies esclavizadas. Su imperio se extendía a través de galaxias, dejando caos y destrucción a su paso. Pero él siempre había pensado que no eran más que leyendas, nada más que historias contadas alrededor de fogatas, para asustar a los soldados. Poro, Ahora, Akwei. Estaba Zora,
La mujer una vez había compartido cama con él diciéndole que eran reales, que tenían la mira puesta en la tierra, y ella ¿ha sido parte de sus planes? ¿Fuiste parte de eso? Él preguntó, tratando de mantener su voz firme. ¿Trabajaste para ellos? La expresión de Zara se oscureció, y ella asintió con la cabeza. Lo hice. Era un soldado como tú, pero no era como ellos. No podía. Ese eran cuando me di cuenta de lo que realmente estaban haciendo, cómo planeaban usar la Tierra como un trampolín para conquistar el resto de la galaxia. No pude quedarme. Tuve que advertirte. Advertir a todos. Jackson sacudió la cabeza, incrédulo, aún persistiendo en su pecho, el no saber qué sentir, ira, confusión o tal vez miedo. Pero había algo en la voz de Zora que le hizo escuchar algo que le decía que ella estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que le preguntó a su voz. Caballo, ¿qué hacemos al respecto? Zara dio un paso adelante, endureciéndose la cara con determinación. Los detuvimos juntos. Ella hizo una pausa, como si estuviera reuniendo sus pensamientos antes de continuar. El Imperio sabe de la resistencia humana que han sido mirándonos durante años. Quieren atacar, pero están esperando el momento adecuado. Tenemos que actuar. Primero, Jackson. Nosotros. Necesidad de prepararse. Prepárese para lo que Jackson le pidió a su mente, que aún intentaba ponerse al día con todo lo que ella estaba diciendo. ¿Estás hablando de todo un imperio alienígena viniendo a la Tierra? ¿Cómo se supone que debemos hacerlo? Lucha contra esos ojos de Zora, entrecerrando los ojos con el enfoque. No vamos a luchar contra ellos. A forma en que esperan que tengamos que atacar sus debilidades, su orgullo, su exceso de confianza. Necesitamos cambiar las tornas antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Jackson respiró hondo. El peso de sus palabras hundiéndose en él. Había luchado en guerras, pero nada como esto, nada que se sintiera tan personal, que nunca hubiera esperado estar parado junto a una mujer alienígena, una vez su enemigo, ahora su única esperanza contra una fuerza que podría destruir todo lo que amaba. Hawk era Zora. ¿Tenían razón? ¿Podrían realmente detener un imperio que habían dominado las galaxias durante siglos? ¿O caería la Tierra? Incluso antes de que tuvieran la oportunidad de actuar, Jackson paseaba por él su mente. Seguía dando vueltas con todo lo que Zora le había dicho, que la Tierra era a punto de enfrentarse a una amenaza como ninguna otra, un imperio alienígena que ya se había infiltrado en sus defensas. Y la esperanza que tenían era una mujer que alguna vez había sido parte de ese imperio. La idea de que le diera vueltas el estómago. Todavía no. Entiendo, dijo deteniéndose para enfrentar a Zara, que estaba junto a la puerta, su postura tranquila pero tensa. ¿Cómo podemos detenernos? Ellos. ¿Me estás diciendo que nos han estado observando durante años? Deben tener flotas de ejércitos de tecnología avanzada. ¿Qué te hace pensar que tenemos una oportunidad? Zora conoció su mirada sin dudarlo. Estás correcto. El imperio es poderoso, pero también cometen errores. Nos subestiman, no ven a los humanos de la forma en que ven a otras especies. Piensan que somos débiles, fácilmente controlable. Pero ahí es donde Jackson frunció el ceño escéptico. ¿Y crees que podemos vencerlos? Porque somos impredecibles. Exactamente. Los labios de Zora se curvaron en una pequeña sonrisa confiada. Al Lamayo fortaleza del imperio. Es también su mayor debilidad. Ellos creen en su superioridad, su tecnología, sus recursos infinitos, pero no entienden la resiliencia humana. Ellos no entender lo que sucede cuando luchamos por algo que amamos. El pecho de Jackson se tensó. Él no había pensado en eso en sus acostumbrados de lucha. Siempre había dependido de las tácticas en sus habilidades y la formación que recibió, pero las palabras de Jackson asintió lentamente ante el peso de la decisión que recaía sobre el que siempre había tenido. L8. Solo siempre se mantuvo a sí mismo. Pero esto era diferente. Esto era más grande, más que una misión.
Se trataba de salvar la Tierra, salvando todo lo que le importaba. Acerca de que estoy adentro, dijo con voz firme. Pero, ¿por dónde empezamos? Los ojos de Zora, brillando con determinación. Comenzamos por encontrar a las personas adecuadas, las que no tienen miedo de enfrentarse al imperio. Los que entienden que vale la pena luchar por la Tierra. Por Yaxanla miró dándose cuenta de que a pesar del miedo, a pesar de las incógnitas que sentía, algo que no tenía en mucho tiempo, un propósito por primera vez. No era solo luchando por sobrevivir, él luchaba por algo más grande para el futuro. No tenían mucho tiempo. El imperio se acercaba y dependía de ellos detenerlo. Mira en quién podían confiar. Únete a su causa y serían capaces de unir a suficientes personas para enfrentarse al poderoso imperio, o caerían antes de que comenzara la primera batalla. La pequeña y tranquila habitación en la que se habían refugiado se sentía como un escondite temporal. Ann Jackson no pudo sacudirse la inquietud que se había sentado en su estómago. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta de cómo mucho antes de que el imperio los encontrara. Sara, sin embargo, parecía tranquila. Se sentó frente a él, su postura se compuso, aunque Jackson podía ver la ligera tensión en sus hombros. Sabía que se estaban agotando con el tiempo. Pudo darse cuenta de que ella siempre había estado preparada para el peligro, pero eso no lo hizo más fácil. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, Zora dijo rompiendo el silencio. Su voz era constante, pero allí fue una ventaja. Los espías del imperio están en todas partes. Ya hemos sido rastreados aquí. Tenemos que mover. Jackson levantó sus músculos rígidos. Por estar sentado demasiado tiempo miró por la ventana escaneando el horizonte oscurecido donde estaba la estación espacial. Tranquilo. Pero la sensación de ser cazado nunca desapareció. La estación tuvo una vez sido un refugio para mercenarios, como él, un lugar donde podía encontrar la paz. Ahora se sintió como una trampa mortal. ¿A dónde vamos?, preguntó volviéndose a Zora. Sword no lo hizo. En lugar de responder de inmediato, se puso de pie y caminó hacia una pequeña consola de Nellen, una esquina de la habitación. Rápidamente tecleó una serie de comandos que mostraban un mapa. De la estación y sus alrededores. Hay un astillero cerca, dijo señalando un lugar en el mapa. Está escondido debajo de una capa de escudos que el imperio no sabe que podemos usar para salir de la estación y escapar. El corazón de Jackson dio un vuelco. ¿Y estás seguro de que nadie más lo sabe? Sara asintió con la cabeza diciendo que la ubicación del astillero era clasificado. Solo un puñado de personas lo sabía, y la mayoría de ellas están muertas o demasiado asustadas para hablar de que es nuestra mejor oportunidad. Él la miró. Su mente seguía corriendo. No podían quedarse. La estación durante mucho tiempo estuvo clara, pero no estaba seguro de hasta dónde llegarían. Incluso con un astelero oculto, Ompierre tenía recursos más allá de lo que podía imaginar. ¿De qué servía un barco contra toda su flota? Necesitamos muévete rápido, dijo Sara. Su voz más urgente ahora. No hay tiempo para desperdicio. Jackson asintió agarrando sus armas de la mesa cercana, que estaba listo para lo que venga después. Incluso si eso significaba enfrentar probabilidades imposibles. El imperio ya había enviado agentes tras ellos, pero esta vez no iba a correr. Tenía a Sara a su lado, y juntas tuvieron una oportunidad mientras se abrían paso los oscuros pasillos de la estación. Jackson sentía en el peso de cada paso el silencioso zumbido de la estación, una vez reconfortante. Ahora se sentía sofocante. Él no pudo evitar la sensación de que los espías del imperio estaban observando, esperando a que resbalaran. Pero no hubo vuelta atrás. De regreso, Zora abrió el camino moviéndose con una confianza que hizo sentir a Jackson un poco más a gusto. Ella había estado en peores situaciones. Él podía decirlo, pero esto era diferente. Esto no era solo una misión. Se trataba de sobrevivir.
de proteger todo lo que apreciaban, podemos lograrlo, dijo Sarah sobre su hombro en voz apenas audible, por encima del sonido de sus pasos. Solo tenemos que adelantarnos a ellos. Pero Jackson no pudo ayudar a la molesta sensación de que el tiempo ya se estaba acabando. Tenían un plan. Pero los planes no siempre funcionaban cuando te enfrentabas a un imperio. La estación se sentía más vacía a medida que se adentraban, más en su corazón, como si todos los demás ya hubieran abandonado la esperanza. Pero Jackson no estaba listo para darse por vencido, pero no cuando luchaba por algo más que su propia supervivencia. Ellos llegaron al astillero oculto justo cuando el sonido de las alarmas resonaba en la estación. Alguien las había encontrado enganchadas. Llegarían al barco antes de que el imperio los alcanzara y, si Lou y Sharen podrían escapar del alcance del imperio, ¿o fue solo el comienzo de una batalla aún mayor? El astillero oculto estaba casi demasiado silencioso. El zumbido profundo de la maquinaria y el zumbido bajo de los generadores de energía resonaban en el vasto espacio. A su alrededor, los ojos de Jackson escanearon la habitación, contemplando las filas de barcos elegantes, rápidos y claramente construidos. C o N, un propósito en escapar. Pero esta no era una escapada ordinaria que Zarar les había traído hasta aquí, por una razón. El barco que necesitaban no estaba solo lejos de la estación. Era su salvavidas, su única oportunidad de escapar del imperio. El corazón de Jackson corrió mientras él siguió a Zora a través de las sombras, con sus pensamientos cargados de lo que acababan de enterarse de la misión que le había traído Sarah. Aquí la que los había enredado a los dos era mucho más grande de lo que se habían dado cuenta y no había terminado entonces. ¿Qué hay? ¿La verdadera historia de Sarah? Jackson preguntó rompiendo el silencio. Quiero decir que te conozco. Estaban espiando en la tierra por ellos. ¿Por cuál ira? ¿Realmente la misión de lo que estaban planeando? Sarah se detuvo en ella, se giró para mirarlo. Sus ojos, normalmente tranquilos y firmes, ahora sostenían un destello de algo más oscuro, algo que había mantenido oculto durante años. Respiró hondo como si se estuviera preparando para hablar las palabras que le habían estado atormentando Jackson. Ella comenzó lentamente. Él imperió su objetivo. No es solo conquistar la tierra. Nunca fue la misión que tenía en mente. La verdadera misión era mucho más peligrosa que estar usando la tierra como un trampolín para alcanzar algo más grande, algo poderoso, algo antiguo. La confusión de Jackson profundizó. ¿Qué haces? ¿Qué podría ser más poderoso que la tierra? ¿Estás hablando de un imperio que controla galaxias enteras? Sarah asintió con la cara tensa. Sí, pero la Tierra no es solo otro planeta, es especial. Hay algo aquí, algo oculto que el imperio quiere, y lo harán. Cualquier cosa para conseguirlo. La mente de Jackson corrió. ¿Algo oculto en la Tierra? ¿Qué es? Zora miró hacia abajo, por un momento reuniendo sus pensamientos, y luego sus ojos se cerraron con los de él. El imperio ha estado buscando Anki Jackson una llave a un poder ancestral, un arma que podría hacerlos imparables. Sí. Ellos creen que la Tierra tiene el secreto. La sangre de Jackson se enfrió. Un arma que eres diciéndome que el imperio quiere usar la Tierra como plataforma de lanzamiento para algún tipo de arma que acabe con la galaxia. Los ojos de Zara se endurecieron. Exactamente. Y la cosa es que esta arma no solo existe en las estrellas, es enterrado en la Tierra durante siglos. El imperio lo ha estado buscando, tratando de encontrarlo. Pistas ocultas en este planeta. Piensan que está escondido en las profundas ruinas antiguas, pero no pudieron encontrarlo, no hasta que vine aquí. La mente de Jackson giró. Esto fue mucho peor de lo que había imaginado, que un arma antigua escondida en la Tierra podría una cosa. Era para un imperio conquistar planetas.
pero un arma de poder inimaginable que cambiaría todo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto contigo? Jackson preguntó. Su voz se tensó de preocupación. ¿Por qué te enviaron a la Tierra? La mirada de Zora se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. No solo fui enviado a observar, fui enviado a encontrar el arma para desbloquear sus secretos. Pero cuando vine a la Tierra, me di cuenta de algo que no podía dejar que lo tuvieran. El poder del arma es demasiado peligroso. Tuve que tomar una decisión: traicionar al Imperio o que destruyan todo lo que hundió el corazón de Jackson entre lo que Zara se había dividido, lealtad a su gente y la supervivencia de la Tierra. Ella lo había arriesgado todo para proteger el planeta, incluso si eso significaba alejándose de todo lo que había conocido. Así que borraste tu memoria. Jackson dijo con voz tranquila: tenías que olvídate de todo para mantenernos a salvo. Zara asintió con la cabeza y el peso de sus palabras se asentó en sí. Pero ahora es peor que nunca. El Imperio se está cerrando en Jackson. Ellos no se detienen ante nada para obtener lo que quieren y usarán todo lo que tengan a su disposición, incluido yo, para asegurarse de que Earth Falls. Jackson sintió una ola de determinación surgir. A través de ellos ya no solo corríamos, luchaban por sobrevivir para el futuro de la Tierra. No podemos dejar que ganen, dijo con voz firme, que no dejaremos que consigan ese arma. Zora lo miró, su expresión se suavizó. Por primera vez que Jackson vio algo más que un soldado en sus ojos. Había un gancho de esperanza que tenían el arma, pero aún estaba escondida en algún lugar de la Tierra. ¿Podrían encontrarla antes que el Imperio? Demasiado tarde. La tensión entre ellos era espesa como el aire pesado antes de una tormenta. La mente de Jackson estaba en el arma, que el Imperio estaba desesperado por encontrar. Podría sentir el peso del mundo sobre sus hombros, no solo la supervivencia de la Tierra, sino el destino de todo. Si el Imperio pusieron sus manos en esta antigua arma, nada podría detenerlos. Pero no tuvieron mucho tiempo para que Zara los guiara. Lo llevó a un lugar oculto en las afueras de la estación. Una base pequeña pero bien equipada, que ella había usado .c, conocimiento de las tácticas del Imperio, para asegurarse de que no fuera descubierto. Pero Jackson sabía que eso solo duraría así durante mucho tiempo. El alcance del Imperio fue vasto, y pronto sabrían que ya no lo eran escondiéndonos. Tenemos que movernos rápido. Zara dijo que su voz era firme, pero había un indicio de preocupación en sus ojos, que enviarán una fuerza completa tras nosotros pronto. Si no encontramos el arma, primero nos quedaremos sin tiempo. Jackson asintió sintiendo el peso de sus palabras. Tenían que actuar. Ahora que lo sabía no sería fácil, pero él estaba listo para hacer lo que fuera necesario juntos. Tenían un chance. Zara caminaba de un lado a otro, mirando los monitores en los que he estado reuniendo información. Dijo que tocó algunas teclas en una consola cercana, que el Imperio tiene varias bases en la Tierra, pero su objetivo principal es una ciudad antigua que creen ahí es donde está escondida el arma. Si podemos llegar allí primero, podríamos tener la oportunidad de asegurarla antes de que ellos puedan. Jackson no pudo evitar sentir la urgencia en su voz. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. ¿Cómo llegamos allí?, le pidió con voz firme. Que Zara se volviera hacia él, su expresión seria. Tendremos que infiltrarse. En su fortaleza han cerrado la entrada a la ciudad, pero hay una manera de entrar. Tengo contactos en la gente de tierra que puede ayudarnos a superar el bloqueo. Los pensamientos de Jackson corrieron. Fue un movimiento arriesgado, pero ellos no. Tuve otra opción. ¿Cuál es el plan que necesitaremos para escabullirnos de ellos? Guardias, y llegar a la sala de control central, que es donde guardan todos los datos sobre la ubicación de las armas. Una vez que tenemos que ser capaces de encontrar el lugar exacto, después de eso tenemos que estar rápido. El Imperio no perderá el tiempo una vez que se den cuenta de que hemos violado sus defensas.
Jackson miró el mapa en la pantalla. La antigua ciudad estaba ubicada en una parte remota del mundo oculta debajo de siglos de historia. La ciudad en sí era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo punto de poder, donde las civilizaciones antiguas habían dejado sus huellas. Era peligroso, era loco, pero era su única oportunidad. Nos llevaré allí, dijo Jackson con su voz lleno de determinación. Salgamos. Rápidamente reunieron su equipo, cada uno de ellos conociendo los riesgos involucrados. Tendrían que moverse rápido, permanecer ocultos y luchar cuando fue necesario. Sarah se había convertido en algo más que una aliada. Se había convertido en alguien. Jackson confió en alguien que había pasado por el incendio y salió por el otro lado. Cuando salió de la base, Ann Jackson miró al cielo. Las estrellas aún estaban distantes y frías, pero esta vez no estaban solos. Tenían una misión, y era más grande de lo que ninguno de los dos parecía poder para llegar a la ciudad antigua antes que el imperio, o se encontrarían atrapados en una batalla que no podrían ganarla. Lucha por la tierra. Acababa de comenzar el viaje a la ciudad antigua. Era largo y traicionero, pero Jackson y Sarah no tuvieron elección. Mientras viajaban por los paisajes remotos, cada paso se sentía como se estaban acercando al corazón de los planes del imperio, pero también sabían que el imperio se estaba acercando a ellos. O tenía tiempo que perder. Sarah se había puesto en contacto con sus aliados clandestinos, pero incluso ellos no estaban seguros de cuánto tiempo podrían retrasar las fuerzas del imperio. El mundo entero estaba nervioso, y ella presión aumentaba con cada hora que pasaba, a medida que se acercaban a la antigua ciudad. El paisaje cambiaba. Lo que una vez parecía como una extensión de tierra desolada, dio paso a colinas onduladas y ruinas antiguas. Los restos de civilizaciones lo pasaron hace mucho tiempo. Era difícil creer que algo tan poderoso pudiera estar escondido aquí, debajo de capas de historia que escanearon los ojos de Sarah. El entorno calculaba cada movimiento. Mientras guiaba silenciosamente a Jackson a través de los sinuosos senderos, el aire se sentía espeso, casi cargado de energía, como si la tierra misma sabía que algo venía. Jackson sintió demasiada tensión en el aire, la sensación de que estaban siendo observados. «Estamos cerca», susurró Sarah mirándolo de vuelta. «Necesitamos llegar al templo central, que es donde está escondida el arma». Jackson asintió con la cabeza. Podían sentir el peso de sus palabras. Si no llegaban primero al arma, el imperio tendría el control de ella, y tierra estaría condenada. Llegaron a la entrada del templo. Su imponente estructura de piedra antigua e imponente. El aire se sentía más pesado aquí, como si el suelo mismo hubiera sido testigo de siglos de secretos. Sarah movió rápidamente sus movimientos. Tranquilo y deliberado. Pero el corazón de Jackson latía con fuerza en su pecho. Él sabía que no pasar mucho tiempo mientras se arrastraban por los estrechos pasillos. Sarah los condujo a una cámara oculta. En lo profundo del templo, las paredes estaban revestidas con extraños símbolos y tallas que representaban un poder que Jackson ni siquiera podía empezar a entender, que siempre había sido un soldado entrenado para luchar, no para descifrar acertijos ancestrales o secretos del pasado, sino Sarah era diferente. Ella sabía lo que estaban buscando. «Esto es todo», dijo Sarah. Su voz se silenció cuando se acercó a un gran pedestal de piedra en el centro de la habitación. Sobre él había un adorno brillante, artefacto, su superficie brillando con una luz de otro mundo. Jackson sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral. Esta era el arma que el imperio había estado buscando, porque podía sentir su poder latiendo como un latido del corazón, como si estuviera vivo, en hermoso, aterrador y peligroso. Antes de que pudiera hablar, el sonido de pasos resonaron a través de la cámara. La cabeza de Jackson se abrió bruscamente hacia la entrada, donde un grupo de soldados vestidos de armadura oscura
apareció. Los ojos de Sara abrieron su mano instintivamente, alcanzando el blaster a su lado. Es demasiado tarde, dijo con la voz llena de pesar. El imperio está aquí. Jackson dio un paso adelante con la mandíbula apretada. El imperio finalmente había llegado. A derrapados con ellos. No tenían más tiempo para correr, tenían que luchar, o todo estaba perdido. «Tomas el arma», Jackson dijo con voz firme. «Que aguantaré». Les quitó a Sara. Sacudió la cabeza agarrando su brazo. «No tenemos tiempo para esto, necesitaba salir juntos». Pero Jackson sabía lo que había que hacer. Había luchado innumerables batallas. Pero esto se sintió diferente. Esto fue por la tierra. Esto fue por todo. Mientras los soldados cargaban hacia adelante, Jackson entró por la puerta, bloqueando su camino. Sabía que esta podría ser la última pelea de su vida, pero él daría todo por proteger al futuro. Zora movió rápidamente los ojos atrapada en el artefacto brillante mientras lo agarraba. Se volvió hacia él por última vez con determinación en sus ojos. «Lo haré, nunca te olvides, Jackson». «Ella», susurró Hook. La batalla estaba lejos de terminar. ¿Podría Jackson mantuvo a raya al imperio el tiempo suficiente para que Zara escapara, o el enfrentamiento final terminaría en derrota para ambos? La habitación se llenó con el sonido del fuego de la pistola mientras Jackson se mantenía firme. Su espalda presionada contra la pared de piedra. El sudor goteaba por su rostro. No vaciló. No podía, no ahora, no cuando todo dependía de él. Sara tenía el arma. Por ahora estaba a salvo, pero ellos, soldados del imperio, se acercaban rápidamente y Jackson sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que lo abrumaran cada vez. Instinto le dijo que corriera a buscar otra salida, pero no había tiempo para eso. Su única opción era luchar para darle a Sara la oportunidad de escapar con el arma que podría cambiar el destino de tierra. Disparó su blaster golpeando a un soldado en el pecho, pero más guardado viniendo. La cámara era demasiado pequeña para una pelea como esta, y cada disparo solo parecía atraer más enemigos. Jackson era un soldado entrenado para situaciones así, pero nunca se había enfrentado a probabilidades como estas. «Mueve», la voz de Jackson. Sara sonó por detrás de él, pero no se volvió para mirar. No podía arriesgarse a apartar la vista de los soldados que tenía que vigilar en ellos ocupados. «Manténlos enfocados en él». «Tienes que irte», gritó su voz áspero con el agotamiento. «El arma es más importante que yo». Sara, de su rostro, apareció en su línea de visión, sus ojos muy abiertos con determinación. Sostenía firmemente el artefacto brillante. «Manos, no me iré sin ti». Ella devolvió la voz inquebrantable. «Estamos juntos en esto». Por un momento el corazón de Jackson saltó. Había algo en sus palabras, algo que le hizo sentir que ya no solo luchaban por la tierra, sino que también lo luchando el uno por el otro. Pero no había tiempo para detenerse en eso. Ahora él tenía que protegerla. Proteger el arma y hacer seguro que el imperio no puso sus manos en el futuro de la tierra. A medida que avanzaban los soldados, Jackson seguía disparando, cada disparo más desesperado que el anterior. La energía se estaba agotando, y él sabía que no podía contenerlos para siempre. La esperanza era comprarle a Zora el tiempo suficiente para escapar. Zara lo alcanzó, sus ojos llenos de urgencia. «No podemos quedarnos aquí», Jackson instó, tirando de su brazo. «Lo sé», respondió con la voz tensa. «Solo vete. Los mantendré alejados todo el tiempo que sea necesario. .com. O puedo». Sara vaciló sus ojos buscando en su rostro. Por un momento. Quedó allí encerrada en un entendimiento silencioso de que ella sabía lo que estaba haciendo. Ella sabía el riesgo que él estaba corriendo, pero no hubo tiempo para pensarlo dos veces.
con una última mirada. Shura se volvió y corrió hacia la salida con el arma, brillando en sus manos. El corazón de Jackson latía con fuerza en su pecho mientras la miraba. Senko Aya. Él había hecho una promesa de proteger la tierra para protegerla a ella, y ahora todo había terminado. Para que ella cumpliera esa promesa. Los soldados se acercaban, pero Jacksano se dio por vencido. Disparó una última ronda, derribando a otro soldado al suelo. Ali se volvió para correr. Se le acabó el tiempo, pero aún no había terminado. No mientras Sora todavía tenía el arma. Corrió hacia la salida, pero justo cuando llegó al suelo debajo de él, tembló el edificio, tembló, y una explosión ensordecedora llenó el aire en Jackson. Sintió que lo lanzaban hacia adelante, y luego todo se volvió negro cuando Jackson despertó. Lo primero que notó fue el silencio. El caos de la batalla había desaparecido, reemplazada por una inquietante quietud. Se empujó hacia arriba, giró la cabeza y miró alrededor. El templo había sido dañado la mitad, se había derrumbado bajo la explosión, pero Sora no se veía por ningún lado. Su corazón se hundió cuando el pánico se apoderó de él. Si ella lo hubiera logrado, si ella hubiera escapado con el arma. Entonces él escuchó un leve sonido, de pasos lento y firme. Se volvió hacia el sonido y allí estaba Sara parada. A puerta, el arma aún brillando intensamente en sus manos. «¡Lo hicimos!», ella dijo, su voz suave, pero llena de triunfo. «Los detuvimos». El corazón de Jackson se levantó, alivio inundando a través de él. Lo habían hecho. El arma estaba a salvo, la tierra estaba safe. Sara caminó hacia él con una sonrisa en su rostro. «No solo estamos luchando por tierra más, Jackson, estamos luchando por el futuro». Y por primera vez Jackson sintió que el peso del mundo se le quitaba de los hombros. Juntos habían ganado, juntos habían asegurado un futuro digno de luchar por. Hook, con el imperio derrotado y las armas a salvo en sus manos, ¿qué harían Jackson y Sara a continuación? La batalla había terminado, pero su viaje fue solo.